Bien, hermanos, esta noche estamos comenzando ya en el estudio de la carta a los hebreos o del sermón a los hebreos. Estamos comenzando esta noche el capítulo número 2 y hoy vamos a ver particularmente los versos del uno al 4. En el capítulo 1 estuvimos viendo es decir, una exposición poderosa, maravillosa, gloriosa, acerca de la naturaleza de Cristo, de su identidad divina y de su supremacía. Ajá. Y como consecuencia, estuvimos viendo también a su superioridad sobre toda la creación, su majestad y particularmente su superioridad con respecto a los ángeles. A lo largo de todo el capítulo 1, el autor nos está exponiendo una y otra vez, no solo describiendo la naturaleza divina de Cristo, la supremacía de Cristo en toda la creación, sino que a la misma vez está enfatizando la superioridad de Cristo con relación a los ángeles, que son los seres creados, los seres espirituales más gloriosos de los que podemos en toda la creación de Dios, independientemente del ser humano como tal, eh, los ángeles. Ahora, en este capítulo número 2 que hoy estamos comenzando, vamos a ver cómo el autor realiza una transición importante. Pasa de la exposición teológica de la doctrina, que es todo el capítulo 1, está preñado de doctrina, está bien enraizada la doctrina, como ya dijimos, la superioridad de Cristo, la naturaleza de Cristo y demás. Pero ahora en este capítulo 2, el autor hace una transición y empieza a exhortar o a hacer una exhortación a los oyentes y a nosotros por extensión. Eh, ¿Cómo es uno? ¿Cómo esa teología debe impactar la manera en que nosotros vivimos como cristianos? Y aquí hay un punto importante con el cual creo que haremos bien en comenzar poniendo sobre la mesa. La teología no puede ser nunca algo abstracto, un estudio de la escritura, un estudio de doctrinas bíblicas. No pueden ser nunca con la sola razón de llenarnos de información, de crecer en el conocimiento. Sí es importante, sí es mandatorio estudiar la doctrina. Tristemente, hoy en día la doctrina es algo que se desprecia y se subvalora. Y la Biblia, el Nuevo Testamento principalmente, nos habla en muchos lugares acerca de la importancia, de la necesidad de conocer, de crecer, de impregnarnos de la doctrina. Ahora, el punto es este: la doctrina debe producir un impacto en nuestra manera de vivir nuestra fe cristiana. Diciéndolo un poquito así, más académico y más bonito, la ortodoxia, que es la doctrina, la correcta enseñanza, la ortodoxia debe impactar y debe producir una ortopraxis. Sí, la correcta doctrina debe producir una correcta conducta, una correcta práctica de vida cristiana. Y eso lo vemos claramente en esta transición entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en hebreo. Y a lo primero que debemos poner atención es justo a la primera frase inicial que se usa en el versículo 1, donde el autor escribe: por tanto, esa frase conexional. Recuerden, frases como estas son frases conectivas, conectoras. Si conectan un bloque de enseñanza con el próximo que viene a continuación. Y este segundo bloque de enseñanza viene a ser como la consecuencia, ¿verdad?
el resultado de lo que se dijo anteriormente. Por tanto, es clave para poder entender esta transición. Nos indica que lo que sigue ahora en el capítulo 2 es una deducción lógica y necesaria de lo que antes se expuso. Ajá. Es decir, si en el capítulo 1 se estuvo hablando de la majestad de Cristo, ajá, si Cristo, si el Hijo es tan superior, es tan supremo en su naturaleza, en su obra, pues nuestra atención a su mensaje, a lo que el Hijo tiene que decirnos, porque recuerda que así comienza diciendo el autor en el mero versículo 1, cuando él dice que Dios en el pasado, habiéndonos hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado en este tiempo por el Hijo y en pie y describe la naturaleza del Hijo. Ahora, si el Hijo es tan supremo como lo expone en el verso 1, lo que el Hijo tiene que decirnos o lo que Dios tiene que decirnos por medio del Hijo debe capturar nuestra atención, debemos poner toda nuestra atención de manera absoluta. Ajá. Y esa es la importancia de esta frase conectiva, por tanto. Y esto nos advierte lo siguiente, y lo digo un poquito para resumir o para reafirmar este punto, para avanzar. Repito, la doctrina no es un mero conocimiento intelectual. La doctrina tiene como propósito siempre sostener nuestra fe en la vida cristiana y en nuestra vida congregacional. Por eso es contraproducente y triste, por no decir letal, el hecho de que la doctrina se menosprecie, de que no se le preste atención a la enseñanza bíblica, porque ella justamente tiene el propósito de sostener nuestra fe. En dependencia de tu sistema de valores, de enseñanzas, de doctrinas en los que tú anclas a tu fe, en base a eso es que tú vas a vivir y tú vas a perseverar en tu vida cristiana. Si tú no tienes una enseñanza clara en los momentos más difíciles de tu vida, pues vas a fracasar, vas a perecer, ¿verdad? Vas a perecer. Y entiendas, aquí no estamos hablando de amarte cristiano, estamos hablando de que creas lo que el cristianismo es, lo que el cristianismo enseña, lo que Jesús enseñó, no que creas el cristianismo. El cristianismo tiene muchas vertientes, muchas formas, muchas aristas. El punto no es creer en un cristianismo, el punto es creer la palabra del Señor, la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que el Señor nos enseña claramente en la Escritura. Entonces, esa doctrina tiene que producir y tiene como fin sostener nuestra vida de fe. Ajá. Este pasaje que vamos nosotros a estar explorando hoy nos advierte, y por eso es poderoso el lugar en el que está este pasaje, capítulo 2 concluyendo el capítulo 1. Este pasaje nos advierte que la salvación no es algo que nosotros poseemos estáticamente. Ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo. No, la salvación, y Hebreo capítulo 2, al menos estos primeros versos, claramente lo afirma. La salvación no es algo estático, es algo en lo que debemos permanecer con toda intencionalidad. Es algo en lo que se nos llama a perseverar, y esta perseverancia, esta permanencia es a través de la escucha atenta de la palabra, nuestra atención continua a lo que el Hijo tiene que decirnos, a lo que Dios nos ha dicho a través del Hijo, a través de la palabra. Entonces, pues claramente la doctrina es importante, y nuestra atención a ella es fundamental. En el versículo 1, pasemos al verso 1,
nos dice allí el autor, por tanto, ya entendemos el por tanto, ¿verdad? Después de todo el capítulo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Déjenme leer nuevamente ese verso porque está importantísimo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, doctrina, no sea que nos deslicemos. Entonces, este verso leído así ya es claro y ya es contundente. No hay que explorar tanto. Ahí está claro lo que nos tiene, lo que nos está diciendo la escritura. Sin embargo, vamos a analizar algunas palabras aquí que nos van a ayudar a comprender quizás un poquito con el mayor impacto lo que el apóstol nos está diciendo aquí. La primera palabra que yo quiero que prestemos un poquito de atención es justamente la palabra prestar atención. Ajá. Atender. La palabra atender. Atendamos. En el griego es esta palabrita aquí que dice prosekein, algo así. Prosekein. Ahora, el autor utiliza esta palabra que es un verbo. Ajá. Significa literalmente prestar atención cercana y constante. Ujú. En el griego, este término tiene un matiz como del mar, náutico, marítimo, porque este término, atender, prestar atención, atender, es un término que estaba conectado con el hecho de mantener un barco en su curso para llevarlo a tierra firme. Ajá. Mantener un barco, el timonel tiene que poner toda su atención, y ahí viene el verbo atender, tiene que atender con diligencia, con constancia, tiene que atender. ¿Para qué? Para poder llevar el barco a puerto, a tierra firme. Entonces, ya por ahí vamos viendo que este atendamos no es simplemente, oye, mira para acá. No, no, no. Esto tiene implicaciones como de mayor precisión, pero ahí no se acaba, ahí no se acaba todo, sino que el autor antepone al verbo atender, prosekein, antepone un adverbio que es diligencia, perisoteros, perisoteros, este adverbio que está aquí. ¿Qué significa este? Dice aquí, lo traduce en español, con atendamos, es decir, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Este adverbio significa más, con mayor intensidad, con mayor diligencia. Si usted me permite un momentico, yo pienso que te puede ayudar o que nos puede ayudar un poco a mirar esos dos verbos aquí. Es necesario que con más diligencia atendamos, ¿verdad? Ahora estamos hablando de diligencia y miren la connotación que tiene esta palabra en el griego. No sé si lo pueden estar viendo ahí porque está chiquitico aquí, pero se los leo. Este término, este adverbio implica aferrarse firmemente a una creencia particular. Aferrarse firmemente aferrarse
continuar creyendo, afirmarse firmemente a una creencia particular. Entonces, el adverbio delante del verbo que ya vimos que significa que es atender, la función que tiene es modificar. Sabemos que el adverbio modifica el verbo, es modificar el verbo. Es decir, el adverbio indica el grado o la intensidad con que debe realizarse la acción del verbo, la acción de atender, que es lo que nos manda la escritura, atender. Bueno, atender las cosas que hemos oído. El adverbio nos dice cómo debemos atender, ¿verdad? Y la manera en que nos está diciendo la escritura, el adverbio que está utilizando, es un adverbio intenso. Nos está, no se trata solamente de atender las cosas que hemos oído, que ya de por sí debiera tener peso ese mandamiento, sino que el énfasis recae en cómo debemos atender. Y en este caso, la escritura nos dice que tenemos que atender diligentemente, con mayor diligencia, prestar mucha atención en un grado que excede considerablemente cualquier nivel. Estoy tratando de tomar el concepto, lo que significa, para aplicarlo al término y poder entender la intensidad de lo que la escritura nos está diciendo. Ajá. Entonces, poquito resumiendo aquí esta primera oración. La palabra nos está mandando, nos está diciendo que tenemos que atender con extrema diligencia, digámoslo así, con extrema diligencia, tenemos que atender, prestar atención a las cosas que hemos oído. Lo que el Padre nos ha dicho por medio del Hijo. Ese Hijo que nos es descrito en el capítulo anterior, que es supremo sobre todas las cosas. Ajá. El Evangelio. El Evangelio, si vamos a comprimir y a meter en una cápsula pequeña todo lo que, las cosas que hemos oído, pues el autor definitivamente está hablando de Cristo, del Evangelio, de la obra que Cristo vino a hacer, de la redención que se nos ofrece a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de todas las ramificaciones que tiene el Evangelio para nuestras vidas. Entonces, atendamos, es decir, con mayor diligencia, con extrema diligencia, prestemos, prestemos atención constante y cercana de las cosas que hemos oído. Y la razón por la cual se nos da esta urgencia intensificada es por lo que dice a continuación. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Este verso 1, hermanos, es un macetazo. Es un macetazo. Esta advertencia en este grado que estoy tratando de transmitírtelo, en este grado superlativo, es una clara muestra de cuidado pastoral que nosotros podemos ver aquí en Hebreos. El autor le está escribiendo o le está predicando a una comunidad de cristianos y la idea no es que ellos simplemente escuchen el evangelio, sino que se aferren al evangelio con suma atención y con un cuidado extremo para que no se deslice, para que no se deslice.
para nosotros, pues, igual relevancia, igual pertinencia tiene este solo primer versículo de la Escritura, pero sigue avanzando. eh, y yo quiero un poquito, pues, profundizar en esta idea de, del descuido, del peligro del descuido, porque a veces es algo de lo que nosotros hablamos, de lo que un poco de palabra o quizás ya porque tenemos cierto background eh, eh, cristiano, cierto entendimiento ya de nuestra fe cristiana, entendemos ok, si tú no estás alerta, pues corres peligro de, de apartarte o de enfriarte, como decimos. Y eso como que en teoría lo tenemos en mente, pero tiene una pertinencia enorme para nosotros porque es un peligro que es latente y continuo para todo cristiano. Ajá. El peligro de deslizarse. Y justamente, noten, miren qué interesante el término que utiliza Pablo para hablar de deslizarse aquí, de deslizarnos, deslicemos. Noten, estoy principalmente guiándome por el léxico Low Naira. Para mí es uno de los, para muchos es uno de los mejores léxicos que existen para ver las raíces de una manera ah, básica, ¿no? La raíz de los términos y demás griegos de la escritura. Aquí, donde estamos, deslizarnos, aquí estamos. Nota el término que usa el apóstol. Deslizarse significa o viene de la raíz de ah, desatender, no prestar atención. Ujú. Espérense, porque estaba poniéndole el otro término. Ok, deslizarnos es una extensión figurada del significado de fluir hacia otro lado. Ajá. Se traduce como abandonar gradualmente la creencia en la verdad. Esta es la connotación que tiene el término deslizarse. Abandonar gradualmente, no es de la noche a la mañana, es progresivo. Es como eso, y por eso es tan ilustrativo el término deslizarse, ¿no? Es progresivo. eh, Abandonar gradualmente la creencia en la verdad. Abandonar una creencia, desviarse de una creencia. Ujú. Entonces, justamente lo que nos está diciendo la escritura acá es que tenemos que prestar suma atención a lo que hemos oído para no irnos deslizando. Y de nuevo tomamos la ilustración marítima, náutica, porque tiene connotaciones también. Es como describe como un barco que pierde sus amarras y es arrastrado por las corrientes del océano, pero corrientes que no se ven, corrientes que no se ven. Entonces, es todo ese contexto, vamos a decir, toda esa enriquecimiento del entendimiento del término, un poquito nos ayuda a ver la connotación y las implicaciones de lo que se nos está diciendo acá. Ahora, notemos que el autor no está mencionando aquí, ajá, permítame venir aquí, notemos que el autor no está mencionando aquí eh, causas externas como la persecución o la hostilidad del mundo hacia los cristianos como causas para uno de alguna manera descuidarse y naufragar en la fe. No,
Son causas internas, no causas externas. Ajá, causas internas que pueden ser bien la incredulidad, las dudas, que puede ser el aburrimiento, ajá, que puede ser la indolencia a la palabra, ¿sí? Descuido, falta de aprecio, falta de constancia con la palabra. Para nosotros como cristianos, a veces la familiaridad con el Evangelio puede llevarnos claramente a una falta de atención peligrosa que eventualmente nos puede conducir a deslizarnos. Hermanos, yo eh, considero que esta es una advertencia solemne que la palabra nos está hablando en esta noche. La causa principal por la que un cristiano termina apostatando de la fe, que es el fin del deslizamiento progresivo, la causa principal es esa, es el descuido, es el descuido. Todo comienza por un pequeño desliz, por un pequeño, ya me aburre ir a la iglesia. Ya no me emociona tanto escuchar la liturgia. Ya el evangelio me parece como que es más de lo mismo. Ya mi tiempo devocional, eh, a veces no encuentro palabras y tengo que salir rápido porque tengo otras prioridades. Entonces, poco a poco, uno va descuidando estas cosas y vamos a ver más adelante que son clave para perseverar. Poco a poco uno va descuidando estas cosas y eventualmente se va deslizando. Pero de todas estas cosas, yo quiero sobresaltar, sobreenfatizar, escuchar la palabra. Porque si mantenemos en nuestra mente el contexto en el que Hebreo fue escrito o fue proclamado, Hebreo fue proclamado presumiblemente como un sermón a una congregación reunida en Roma. Entonces, cuando el autor le está diciendo a esta congregación, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ese hemos oído principalmente y más y tanto más siglo primero. Siglo primero. Principalmente se está refiriendo a la palabra proclamada en el culto, a la palabra que se lee en el culto, que se predique en el culto, mientras todos los cristianos estamos reunidos para adorar al Señor y recibir de Él su cuerpo y su sangre. Entonces, entendamos que en este tiempo no existían las Biblias como entendemos hoy, bueno, eso lo tenemos claro, no existían ni siquiera las cartas de los apóstoles, bueno, las que existían, porque para el tiempo que se escribió Hebreo todavía otras cartas que tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento no se habían escrito y las que estaban, las pocas que estaban, por supuesto que no estaban al alcance de todas las congregaciones. Eh, so, era extremadamente limitada la literatura cristiana, hablando de cristianos ya del Antiguo Testamento, ya trayendo la revelación del Nuevo Pacto, era escasa y las congregaciones que existían se iban nutriendo de lo que cada semana cuando se reunían escuchaban la enseñanza proclamada, la verdad predicada, el evangelio transmitido a través del oído de la proclamación. Tengamos eso en mente. Es importante tener ese contexto en mente para poder cavar un poquito y poder capturar un poquito mejor lo que se nos está diciendo aquí en este verso 1. Entonces, ¿por qué yo quiero resaltar esto? Porque les decía, el descuido nos lleva al desliz
¿Qué podemos descuidar para deslizarnos? Ya les mencionaba, devociones y muchas otras medios de gracia, pero principalmente el servicio divino, el culto los domingos, el día en que la iglesia por excelencia se congrega, todos los redimidos, toda la iglesia se congrega. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Nosotros no nos congregamos el domingo para socializar. No nos congregamos para atender a los necesitados en sus diferentes necesidades. Todo eso tiene su tiempo y su espacio. Pero el domingo es el día que somos convocados por el Señor para reunirnos y recibir de Él su palabra, su evangelio, su palabra que nos consuela, que nos confronta y que nos sana. Y los sacramentos, que no es más que la misma palabra de Dios a través de los medios sacramentales. Eso es lo que nos convoca el domingo, ¿verdad? Y de esto, y por eso, en medio de todo lo posible que podemos descuidar y que nos puede conducir al desliz, pongamos especial atención a nuestra vida congregacional, a nuestra vida congregacional. De hecho, siempre me llamó la atención, hoy lo entiendo, porque Lutero en el comentario no, en el catecismo menor, al tercer mandamiento, el comentario del tercer mandamiento, cuando menciona el, 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 el no desatender el día del Señor, ¿verdad? El Lutero ancla ese tercer mandamiento con escuchar la palabra predicada. Y claramente reviste esa palabra que se escucha cuando se congrega el pueblo y Cristo está presente por medio de esa palabra sacramentalmente, de una manera muy particular y única, pues eventualmente esa palabra reviste una vitalidad enorme para nuestra permanencia en la fe. Y lo que se nos está diciendo aquí es que tenemos que prestar con mucha atención y diligencia a atender a esa palabra que se nos da, que eventualmente lo resumimos como el Evangelio, como la buena nueva, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque eso es el antídoto, si lo queremos ver un poco utilitaristamente, que no es bueno, pero si lo queremos ver así, ese es el antídoto que evita que nos deslicemos, que nos vayamos corriendo. Ujú. Lutero también advertía sobre este peligro de descuidar la palabra y demás. Verso 2, verso 2, vengamos acá, dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, eh, hagamos la pausa en verso 2, porque para enfatizar el argumento, y es lo que estamos viendo aquí, para enfatizar el argumento del peligro de deslizarnos, si descuidamos lo que hemos oído, la doctrina que hemos aprendido y que escuchamos, para enfatizar ese peligro, el apóstol menciona a la ley que nos fue entregada en el Sinaí, la cual, según la tradición, fue mediada por ángeles. En Hechos capítulo 7, en Gálatas capítulo 3 se habla de esto. La ley, el antiguo pacto, está diciendo el autor, el antiguo pacto que fue mediado por ángeles, ¿verdad?
Y dice que este antiguo pacto, esta palabra, fue firme, fue firme. Un término legal que indica algo que está garantizado y verificable. Eso fue el antiguo pacto, eso era el antiguo pacto. En otras palabras, no está diciendo que la ley de Dios no era una sugerencia. Sí, no era una sugerencia, no era algo inconstante, algo que generara dudas en la fe eh, que hasta ahora ellos habían abrazado. Recuerden que está hablando principalmente de una comunidad judía cristiana, convertida al cristianismo. Le está diciendo, si aquella ley ciertamente era firme, mediada por ángeles, era un pacto claramente bilateral, es decir, y entre Dios y el pueblo de Israel. Era un pacto firme y sólido. Sabemos todas las afirmaciones que Dios hace del antiguo pacto en materia de su respaldo y la seguridad que el pueblo tenía que tener con relación al pacto. Ujú. Y cualquiera que violara los límites de aquel pacto, ya fuera por transgresión, dice aquí, toda transgresión y desobediencia, ya fuera por transgresión o falta o la desobediencia, la falta de atención, el descuido, cualquiera que violara ese antiguo pacto tenía consecuencias severas. Aquí le llama justa retribución, ¿eh? Consecuencias graves. Éxodo 19, vemos algunas de estas consecuencias por romper, por violar, por desobedecer aquel antiguo pacto. Recibían, dice, justa retribución. Y este término justa retribución evoca la imagen de un pago justo por un trabajo realizado. Es decir, se le daba justamente lo que la persona eh, merecía. Y eso es justamente, hermano, lo que ocurre bajo la ley, bajo el antiguo pacto. El pago por el pecado es juicio, eventualmente es muerte. Ese es el pago justo, la justa retribución a la que está sometido, a la que estuvieron sometidos todos los que estaban y vivían bajo la ley. Y nos está diciendo aquí la escritura que aquella palabra que había sido mediada por ángeles era firme, es decir, intransigente, letal en su consecuencia para todos los que transgredían, todos los que desobedecían. Ajá. Sí, Pablo está diciendo, ahora, a continuación, en el verso siguiente, el verso 3, Pablo hace una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si el antiguo pacto mediado por ángeles había sido tan contundente y era tan letal sus consecuencias de romperlo, de transgredirlo o desobedecerlo, pero era el pacto de la ley? Ahora en el nuevo pacto, la pregunta retórica, por supuesto, es ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nos deslizamos sin prestar atención a las cosas que hemos oído, si le damos lugar en nuestra vida a la indolencia, si le damos lugar en nuestra vida a otras prioridades y descuidamos aquellas cosas que nos ayudan a perseverar en esta salvación tan grande. Si descuidamos eso, dice la escritura, ¿cómo vamos a escapar?
Y la respuesta es elemental. El escape es imposible. Ahora, notemos el contraste, y esto es fundamental para nuestra perseverancia en la fe. ¿Ok? Notemos el contraste. Si la palabra que había sido mediada por ángeles, la ley, era tan firme y no había maneras de escapar de su justa retribución, el que la descuidaba, lo que nos está diciendo aquí el apóstol es cuánto más imposible será escapar si descuidamos el mensaje de salvación hablado por el Hijo, ya no mediado por ángeles, sino hablado por el Hijo. Y ya vimos en el capítulo 1 que el Hijo es por mucho superior a los ángeles. ¿Cómo vamos nosotros a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ok? Aquí, como les dije, una pregunta retórica, pero una pregunta retórica que busca enfatizar que no hay escape para quien desprecia el don de Dios. Cristo, el Evangelio, la salvación grande que nos ha sido concedida por gracia. A ese don de Dios le llama una salvación tan grande, una salvación tan grande. La grandeza de esta salvación, hermanos, es por su origen, de dónde proviene esta salvación tan grande y el contenido de esta salvación tan grande. Ajá. El contraste entre ambos es radical. Mientras la ley exige, el evangelio regala. Mientras la ley dice, haz esto y vivirás, o decía, el antiguo pacto decía, haz esto y vivirás, el evangelio te dice, ya todo está hecho. Por tanto, si bajo el antiguo pacto de la ley, en el cual exigía obediencia plena, transgredirlo y desobedecerlo implicaba consecuencias letales, cuánto más letal será ahora descuidar una salvación tan grande que nos ha sido dada por gracia al precio de la vida del Hijo de Dios. ¿Entienden la dimensión, el peso de lo que está poniendo el apóstol aquí en estas palabras? Esta salvación no es solo una idea, es algo que se nos entrega objetivamente, que se nos da a través de los medios de gracia, que se cultiva, que se afirma, ratifica a través de los medios de gracia. La palabra, los medios de gracia. Descuidar esta salvación, deslizarnos de las cosas que hemos oído, el Evangelio, es equivalente a ignorar la invitación a una boda real, como advirtió el Señor Jesús. ¿Recuerdan esa parábola? Esa parábola en Mateo 22:5. Permítanme por un momento buscar Mateo 20, porque yo creo que nos ayuda a entender. Dice Mateo 22:5, mas ellos sin hacer caso, noten que ese es justamente lo que la escritura nos está advirtiendo aquí, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y en contexto de lo que está hablando acá, sabemos que desestimaron la invitación a las bodas del Señor, a las que habían sido invitados. Ajá. No es que se fueron, repito, no es que se fueron porque huían de que los fueran a matar por asistir a la boda, querían asistir a la boda, pero había toda una hostilidad alrededor de ellos que le impedía asistir a la boda y eventualmente se alejaron. No, 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 no es de eso.
de lo que se nos advierte, sino que se fueron porque tenían otras prioridades en su vida. Habían cosas más importantes para ellos que asistir a la boda a la que habían sido invitados. Y aquí, eventualmente, conectando Mateo 22:5 con Hebreos 2, eventualmente lo que se nos está advirtiendo es que tengamos cuidado, que prestemos atención con extrema cuidado, con extremo cuidado a las cosas que hemos oído, al Evangelio, a nuestra fe, no sea que prioricemos otras cosas, que unos se vayan a su labranza y otros a sus negocios y eventualmente nos deslicemos, nos vayamos alejando progresivamente. Recuerde que ese es el término que utiliza para hablar de deslizarse. Progresivamente nos vayamos gradualmente alejando de la salvación que se nos ha dado por gracia. Porque dice la Escritura, ¿cómo vamos a escapar de eso? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que no es mediada por ángeles, sino por el mismo Hijo de Dios? Una salvación tan grande, que costó la sangre del Hijo de Dios. A continuación, a, ujú, a continuación, aquí en este capítulo vemos el verso 3, la segunda parte del verso 3 y verso 4. Hebreos quiere que sepamos que esta salvación tan grande tiene un fundamento sólido. Recuerden que él había dicho anteriormente que, que la antigua, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Y ese firme, ya vimos ya que, permítanme ir atrás aquí en los slides para que, no, aquí me fui para adelante, ¿no? Espera aquí, un momentito. Aquí, firme aquí. Esa palabra firme es este término bebaios, es un término griego que se traduce o firme se traduce como bebaios. Y es el término que utiliza aquí el autor para describir, ¿no?, la solidez, la garantía legal de aquella antigua alianza. Bueno, ahora nos va a decir aquí en Hebreos, nos va a decir y quiere que sepamos que esta salvación tan grande, que sin lugar a dudas es muy superior al antiguo pacto, esta salvación tan grande tiene un fundamento mucho más sólido. Si el fundamento de la antigua alianza era firme, bebayos, si el antiguo era firme, bueno, el de ahora, el del nuevo pacto, de esta salvación tan grande, es mucho más firme y mucho más sólido. Está mediada no por ángeles, como la antigua alianza, sino por tres pilares de testimonio legal, que son ahora los que se nos van a mencionar aquí en la Escritura. Número uno, el Señor Jesucristo. La salvación tuvo su fundamento justamente al ser proclamado originalmente por el mismo Señor. Pero sabemos que no solo fueron palabras las que el Señor dijo, sino que toda la vida del Señor, incluido su sufrimiento, pasión y muerte, fueron parte de esa proclama y parte de cómo se gestó esta salvación tan grande. Los ángeles eran mensajeros, que es lo que significa de hecho el término ángel, mensajero. Los ángeles eran mensajeros. Jesús no es solamente o no es un mensajero propiamente hablando. No es un ángel más, como pueden decir los testigos de Jehová, como pueden decir cualquier otra secta contemporánea o antigua. No es un arcángel, un ser celestial grande, mediador de un nuevo pacto. En un sentido, no.
Jesús es el mensaje del nuevo pacto. Él es la palabra, Él es el mensaje de salvación que se nos viene a proclamar. Y no solo es el mensaje, Él es el propio autor de la salvación. Hebreos 2:10, aquí en el verso 10, nos lo señala. Él es el autor de la salvación. Entonces, esta salvación tan grande tiene un primer fundamento, un primer pilar legal que la hace sólida, en la que tú puedes confiar, en la que podemos descansar plenamente, en la que no tenemos que darle lugar a la duda, en la que razón por la cual debemos abrazarla con prestar, poniendo una excesiva atención a ella, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de su vida, de su palabra, de su propia muerte, gestó, produjo esta gran salvación. So, aquí hay un fundamento mucho más sólido, mucho más sólido. El apóstol nos habla también a continuación acerca de los apóstoles. Permítanme, vayamos al verso 3. Hebreos 5, Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ya hablamos de esto, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? No fue confirmada por los que oyeron. Pues los apóstoles, sin lugar a dudas, fueron los primeros testigos presenciales de esta gran salvación. Yo tengo una pregunta ahí, pastor, si me Sí, permite. adelante. Sí, a mí lo que estoy viendo ahí es que el escritor parece incluirse entre quienes recibieron el mensaje de segunda mano, mientras que Pablo insiste muchas veces en sus cartas que él recibió el evangelio directamente de Cristo. No sé si tú puedes ver eso implicado ahí. Eso es tremendo. Pudiera verse, pudiéramos después mirarlo con esos lentes a ver si arroja algún matiz sobre lo que tú estás queriendo compartir. Pero sí, interesante lo que dices. Entonces, hermanos, no solo el Señor, sino que esta salvación también nos fue confirmada por los que lo oyeron, por los que lo oyeron, los testigos, los apóstoles. Actuaron como los primeros testigos legales de Cristo. Todo lo que Cristo dijo, hizo, eso fue lo que ellos empezaron a transmitir. Y esto también tengámoslo en mente. ¿Por qué se está usando este segundo pilar que le da confiabilidad a esta salvación tan grande que no podemos descuidar y para no deslizarnos? ¿Por qué se usa este segundo pilar? Para que los oyentes entendieran y supieran y tuvieran claro que lo que ellos estaban escuchando, lo que ellos habían oído, aquello que no deben descuidar, lo que habían oído, el evangelio, la palabra que habían oído, provenía primero del propio Señor Jesucristo, quien la gestó, y ya vimos quién es el Hijo, capítulo 1, pero sus apóstoles lo transmitieron. Había una cadena de la tradición apostólica confiable, y esto a lo largo de todo el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo fue fundamental. Fue fundamental. Uno de los padres de la iglesia que más aborda la importancia de la tradición apostólica
era justamente Ireneo de Lyon, siglo II. Ireneo aborda este asunto muy bien, muy profundo, muy hermoso también. Y él establece unas pautas que luego vinieron a ser, la iglesia vino a sostener en los siglos siguientes, en la cual para definir una iglesia cristiana auténtica, ¿verdad? Porque había muchas expresiones de cristianismo y herejías también, pululando desde el mismo inicio del cristianismo. Pero para que una iglesia fuera reconocida como una iglesia auténtica, verdaderamente cristiana, católica, en el sentido no romano, sino en el sentido de que es parte de nuestra confesión, pues tenía que ser su enseñanza tenía que tener origen en los apóstoles. Y por eso era siempre muy vital, siglo I, siglo II, siglo III, seguir esa cadena de tradición. Yo soy pastor en esta iglesia, pero yo fui discípulo de este pastor, que a la vez fue discípulo de este otro pastor, que a la vez fue discípulo de este otro, que a la vez fue discípulo del apóstol Juan, por ejemplo. Entonces, mantener esa cadena, esa sucesión apostólica, esa cadena de tradición generaba, ¿qué generaba? Bueno, en medio de diversas enseñanzas heréticas bajo el seudónimo del cristianismo, pues esa cadena aportaba una confiabilidad a lo que en esa iglesia se enseñaba y se vivía en materia de cristianismo. Ajá. Eso fue así durante los primeros siglos y cobró mucha importancia. Por eso los padres de la iglesia, hace bien en estudiarlos, porque los padres de la iglesia de alguna manera guardan esta conexión y se preocuparon por mantener esta conexión con esta cadena sucesoria hasta los apóstoles, lo cual garantizaba que lo que se estuviera enseñando ahí no era una invención del pastor propiamente, no era una enseñanza novedosa, sino era algo que desde los apóstoles se venía enseñando. Por eso aquí Hebreo, recuerda que Hebreo estamos todavía en el siglo I, pero estamos en Roma, ya no estamos en Jerusalén, estamos en Roma y eventualmente hay una congregación allá que se le quiere eh, eh, transmitir la seguridad de que esta salvación tan grande que tenemos que cuidar, que no podemos descuidarnos, desviarnos, deslizarnos, eh, fue establecida por el propio Señor Jesucristo, nos vino por medio de él, fue anunciada por el Señor primeramente y nos fue confirmada por los que la oyeron, por los apóstoles, por los que fueron sus testigos primarios. Por tanto, esto que le hemos enseñado, que predicamos aquí, no es una invención novedosa, es el propio mensaje auténtico de la fe cristiana, la gran salvación que nos ha sido legada por gracia a través de la vida y sacrificio del Señor Jesucristo. Esa es la importancia de estos pilares que ahora se están poniendo aquí en estos versos. Y eh, aquí en el versículo 4 a continuación se nos muestra lo que diríamos el tercer fundamento, pilar, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con estos testigos, con los que lo oyeron, con los que primero lo oyeron al Señor Jesucristo, con los apóstoles. Es decir, podemos tener básicamente lo que está diciéndose aquí, podemos tener plena certeza
en lo que aquí estamos predicando y en lo que ustedes han oído y pueden confiar plenamente y deben cuidar y nunca desviar la atención de esto para que no se deslicen, porque esta enseñanza nos la proclamó el Señor Jesucristo. Luego sus testigos, sus apóstoles, nos la fueron transmitiendo y Dios los respaldó. Dios confirmó lo que los apóstoles enseñaban, lo que significa que Dios certificó a través de señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Dios certificó por medio del Espíritu Santo que lo que estos hombres proclamaban era justamente lo que el Señor Jesucristo vino a acometer. Esta salvación tan grande que ustedes tienen que cuidar y prestar suma atención, con suma diligencia, para que no se deslicen. ¿Mm? Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra fe no flota a la deriva. Y este es el punto. La validez de este mensaje de salvación se sostiene sobre tres pilares de testimonio legal inquebrantable: Señor Jesucristo, los apóstoles y Dios respaldando el mensaje de los apóstoles. Ajá. Entonces, quizás, hermanos, ya a modo y para ir aterrizando, eh, estos versículos del 1 al 4 de Hebreos, del capítulo 2, nos deja una solemne advertencia, pero también nos deja un consuelo glorioso. Como congregación, nuestra existencia y nuestra permanencia depende de escuchar la voz de Dios a través de su Hijo. Eso es lo que nos da permanencia a nosotros como iglesia. ¿Cuál es la razón de congregarnos? Escuchar al Hijo. No hay otra. Escuchar al Hijo a través de la palabra y de los sacramentos. Escuchar lo que el Hijo tiene que decirte a ti cada domingo cuando llegas en la condición que llegas a la iglesia. Ajá. Entonces, una primera exhortación que quiero traer. Ok. Debemos cuidarnos de que la familiaridad con con la vida cristiana. Ok, voy a hacer aquí general. La familiaridad con la vida cristiana, con llamarme cristiano, con decirme cristiano, con confesarme cristiano. Ok. La familiaridad, ya llevándolo al punto congregacional, la familiaridad con la liturgia, lo que ocurre místicamente y espiritualmente cada domingo a lo largo de la liturgia, los signos litúrgicos, los signos que cantamos, las lecturas de la escritura cuando la leemos, la proclamación del evangelio cuando se predica, la participación con el cuerpo y la sangre del Señor en el sacramento del altar. Es decir, la familiaridad con esta liturgia. Debemos evitar y cuidarnos de que esa familiaridad nos robe el asombro por la salvación. No dejemos, no permitamos que el asombro que debiera acogernos cada semana por esta salvación tan grande que nos ha llegado, nos sea robado por la familiaridad.
El descuido de una salvación tan grande comienza cuando damos el primer resbaloncito hacia el deslizamiento. Nos empezamos a deslizar progresivamente. Nos desenfocamos. Empezamos a cambiar prioridades en nuestra vida. Ya esto no es tan importante. Ahora hay esta otra cosa que es más importante en mi vida. Por tanto, empiezo a descuidar mi fe, empiezo a descuidar mi asistencia a la iglesia, empiezo a descuidar mis devociones en casa. Ciertamente, sin lugar a dudas, estamos bombardeados por un mundo hostil, por un diablo insistente y también por un corazón perverso. Todos estamos afectados por eso. Ignorar esto que nos está diciendo la escritura aquí es la principal causa del deslizamiento. La palabra nos advierte, por tanto, evitar terminar como un barco a la deriva. Recuerden que era la connotación náutica de deslizarse, terminar como un barco a la deriva. Evita irte al pairo, dirían los marineros, un barco a la deriva, barco al pairo. Evita irte al pairo como cristiano. ¿Qué tienes que hacer? Aquí nos está diciendo la escritura claramente, simple y llanamente nos está mandando a atender con diligencia las cosas que hemos oído, el evangelio, la doctrina que se te ha enseñado y que continuarás escuchando. Prestar atención, dejar que la palabra de Dios cale tu corazón. Y esto con más diligencia, con mucha diligencia, como dice Pablo, con mucha diligencia. Noten cómo dice, permítanme volver por un momento aquí al texto, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pero ahora quiero que miremos aquí, dice la escritura, es necesario. Ese término, para que no vayamos a confundirnos en la intensidad de ese término implica ser algo que debe hacerse como resultado de una compulsión, ya sea interna o externa, deber, tener que hacer. Entonces, este necesario no es algo tan eh, como dejado así queremos o no queremos. Entendámoslo como algo obligatorio, como algo imperativo, como algo indicativo de lo que tenemos que hacer. Por tanto, hermanos, es necesario, es obligatorio, es imperativo. A ti te estoy hablando en esta noche. Es imperativo que con más diligencia, con mucha atención, más allá de lo que uno pueda pensar, atiendas, pongas tus cuatro o tus cinco sentidos a las cosas que hemos oído, al evangelio que se te predica y que has escuchado. No sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Y finalmente, es consolador tener en cuenta que nuestra confianza para perseverar no reside en nuestra capacidad de atención. Y esto es importante.
sino en que el mensaje es firme, que el mensaje, que esta gran salvación ha sido validada por Dios mismo, con señales, con el poder y el repartimiento del Espíritu Santo que nos fue dado inicialmente en nuestro bautismo, que recibimos cuando creímos en el Señor y fuimos bautizados. Por tanto, en medio de los tropiezos que podamos tener, en medio de los desafíos que podamos tener, podemos confiar claramente en la misericordia de Dios y en el poder de su palabra. Porque en un final es la palabra la que genera en nosotros la capacidad de perseverar. Pero hay que escucharla, hay que prestarle atención con diligencia. Y la palabra va a hacer el trabajo. La palabra va a hacer la obra en tu corazón. Cuando llegas a la iglesia, cuando escuchas la escritura, cuando estás en el culto, en la liturgia fluyendo, estás prestando atención. Pero es la palabra la que va a hacer el trabajo, hermano. Y esto es consolador, porque es justamente la palabra de Dios la que obra fe en nosotros. Nosotros no podemos por nosotros mismos producir la fe, no podemos por nosotros mismos aferrarnos al cristianismo en nuestras propias fuerzas. No, lo que se nos manda y lo que se nos y lo que se nos espera es que escuchemos lo que hemos oído con diligencia y con atención. Dios, por medio de su palabra, hace el trabajo. Aviva tu fe, incrementa tu fe por medio de la palabra y de los sacramentos, que es palabra también. El Señor aviva tu fe, pero nos pide una disposición, nos pide una atención, una diligencia en la manera en que nosotros nos acercamos a la palabra cada semana, cada semana. Haciéndolo eso, podemos tener la plena seguridad de que Él sostiene nuestras amarras, de que el barco no se va a ir al pairo, no se va a ir a la deriva, de que tú vas a perseverar y vas a llegar a la orilla, a puerto seguro, porque quien te va a llevar va a ser el mismo Señor, porque es Él el que obra a través de su palabra y de su evangelio esta salvación tan grande a la que hemos sido llamados. Amén. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario antes de concluir. No, lo que yo entiendo es que debemos prestar, por supuesto, atención y ser diligentes, pero es un descanso, trae paz saber que es Dios el que lleva esas amarras, que es Dios el que nos guía, el que a través de la palabra nos da vida, el que a través de los Exacto, sacramentos nos está diciendo, tus pecados te son perdonados. exacto, Entonces es exacto. el no convertir la liturgia en una monotonía, sino vivirla. Sí, Cada oración, cada cosa es Dios el que nos está hablando. Que no lo vemos, claro, puede ser que no, pero saber entender diligentemente que Él está ahí y que Él nos está hablando a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de todo lo que Él está haciendo, porque Él es el que nos convoca, Él es el que nos claro, trae. ¿Con exactamente. qué objetivo? Con que estemos todavía amarrados a Él y anclados en su verdad. Yo creo que Exactamente. para mí eso me da una paz impresionante que no Lo, tiene que ver con mi fuerza, no tiene que ver con lo que yo hago, sino es con lo que Dios ya hizo y sigue haciendo a través de su palabra y su espíritu, por supuesto. lo que Él pide de nosotros, lo que Él pide de nosotros, no es que, no es que nos aferremos a la fe cristiana, en un sentido hablando, por favor.
Lo que pide de nosotros no es que nos aferremos a la fe cristiana con diligencia, sino que escuchemos, que prestemos atención con diligencia a su palabra, a su doctrina, a su evangelio. ¿Por qué? Porque es por ahí por donde Dios obra. Dios obra fe en su palabra. Él trabaja en nuestros corazones, en nuestra alma. Él trabaja por medio de su palabra. Como dicen las confesiones luteranas, Dios no trabaja si no es por medio de la palabra y de los sacramentos. Es ahí donde Dios trabaja. Esos son los medios que Él obra fe. Por eso es tan importante la advertencia que se nos está dando de que, por favor, prestemos oído, pongamos diligencia, con más diligencia, atendamos lo que oímos, la palabra que escuchamos, la doctrina que estudiamos, porque ahí Dios obra fe. No hacerlo, no hacerlo, no hacerlo, y la historia está llena de estos tristes ejemplos. No hacerlo implica el inicio de un proceso de deslizamiento que eventualmente puede terminar en la apostasía. Eventualmente puede terminar en la apostasía. Pero el consuelo que nos da esto es que, ¿qué tienes que hacer tú? Presta atención, prioriza al Señor, pon las cosas, dispón tu corazón para cuando lees, cuando escuchas, no estás pensando en la musaraña. No deja que otros pensamientos te entretengan. Piensa, deja que tu mente y tu corazón se involucren en lo que estás escuchando, en lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer el resto. Porque ahí Dios te va a avivar, Dios va a generar en ti fuego en tu interior. Va a despertar fe, va a incrementar la fe, va a consolidar tu amor a Él, va a incrementar tu amor a tus hermanos. Todo eso es obra de Él, en nosotros, por medio de su palabra y del Espíritu. Bueno, hermanos, concluyamos aquí. Ya